Hay momentos en la vida que nos definen sin que nos demos cuenta. Momentos que parecen insignificantes cuando los vivimos, pero que después entendemos que fueron el punto de quiebre entre quienes éramos y quienes estábamos destinadas a ser. Hoy quiero contarles sobre uno de esos momentos, el mío. Hola, soy Cintia. Tengo 28 años. Vivo aquí en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, y trabajo como psicóloga clínica desde hace 4 años. Ustedes me conocen por mis videos sobre relaciones saludables, autoestima, todos esos temas que me apasionan compartir con ustedes. Pero hoy necesito contarles algo que nunca he contado aquí en el canal. Algo que me pasó hace 3 años y que cambió completamente quién soy hoy. Estaba aquí hace un rato, tomando mi café de la mañana. Ustedes saben que soy adicta a mi cafecito matutino, ¿verdad? Revisando Instagram, leyendo sus mensajes, cuando recibí un mensaje privado de una chica de 23 años. Me contó una historia que me hizo detenerme completamente y pensé, Cintia, llegó el momento, necesitas contárselos. Porque, chicas, yo ya estuve del otro lado. Yo ya fui esa mujer que se culpaba por ser traicionada. Yo ya fui esa que creyó que su pasado justificaba lo que estaba sufriendo en el presente. Suspiro profundo. Voy a contarles una historia que nunca he contado públicamente. Una historia sobre cómo descubrí que me estaban siendo infiel y peor aún, cómo me convencieron de que la culpa era mía. Es difícil hablar de esto, pero necesito hacerlo, porque si algo he aprendido en todos estos años es que nuestros secretos más dolorosos, cuando los compartimos, pueden ser la llave que alguien más necesitaba para abrir la puerta de su propia libertad. Así que toma tu café o tu té, ponte cómoda, porque te voy a contar cómo fue el día que mi vida se volteó completamente y cómo eso, al final de cuentas, me salvó. Era marzo de 2022. Tenía 25 años y estaba en el último año de la carrera de psicología en la UNAM. Mi rutina era bastante estructurada. Despertaba a las 6:30, me duchaba escuchando música, siempre las mismas 3 playlists de Spotify. Desayunaba café con conchas calientitas que compraba en la panadería de Don Miguel, ahí en la esquina de mi casa. Vivía en un departamento pequeño en La Condesa, cerca de Ciudad Universitaria, compartido con Mariana, mi mejor amiga desde la preparatoria. Teníamos una rutina muy linda. Ella salía a su internado en el Hospital General a las 7. Yo salía a mis prácticas en la clínica universitaria a las 8:30. Los martes y jueves trabajaba medio tiempo en una clínica particular en Polanco. Era mi primer trabajo de verdad como terapeuta, aún supervisada, pero me sentía tan adulta, chicas. Ustedes saben cómo es, ¿no? Esa sensación de estar construyendo algo, de estar convirtiéndote en quien siempre soñaste ser. Y tenía a Daniel. Daniel era... ¿cómo puedo explicarlo? Era ese novio que todas mis amigas consideraban perfecto. Guapo, inteligente, estudiante de Derecho en el TEC de Monterrey, familia acomodada, coche del año. Llevábamos 1 año y medio de relación. Nuestras tardes de sábado eran sagradas. Íbamos al Parque México, caminábamos, almorzábamos siempre en el mismo restaurante japonés en la Roma. Yo siempre pedía lo mismo, salmón a la plancha con verduras. Le gustaba llevarme a cenar a lugares caros, darme regalos. Me sentía especial, cuidada. Solo que había algo, una cosa que no lograba nombrar en ese momento, pero que hoy veo tan claramente. Era un jueves, 17 de marzo. Recuerdo hasta la fecha, porque fue el día en que mi vida se dividió en antes y después. Daniel se había quedado a dormir la noche anterior, algo que pasaba unas 3 veces por semana. En la mañana tenía prisa
porque tenía una presentación importante en la universidad. Salió corriendo, me dio un beso rápido en la frente y se le olvidó el celular en la mesita de noche. Estaba arreglando la cama cuando el celular empezó a sonar sin parar. Era un iPhone 12, negro, que había comprado hacía unos 2 meses. El nombre Leticia parpadeaba en la pantalla. Mi corazón dio un vuelco extraño. Leticia no era un nombre que conociera de su círculo. ¿Y ese corazoncito? El celular dejó de sonar e inmediatamente llegó un mensaje de WhatsApp. La pantalla se iluminó y pude leer sin desbloquear. Amor, ¿dónde estás? Aquí te estoy esperando como quedamos ayer. Chicas, ¿ustedes saben esa sensación de cuando el suelo desaparece bajo tus pies? Fue exactamente eso. Mis piernas se pusieron temblorosas, mi corazón se disparó y una parte de mí aún trataba de encontrar una explicación inocente. Tal vez era trabajo de la universidad, tal vez era una amiga que necesitaba ayuda, tal vez... Pero yo sabía. En el fondo, ya sabía. Me quedé ahí parada, mirando ese celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Y de cierta manera, lo era. Traté de convencerme de que no debía tocarlo, que era invasión de privacidad, todas esas cosas que nos decimos cuando aún tenemos un hilo de esperanza. Pero siguieron llegando mensajes, y más. Cuando lo desbloqueé, la contraseña era su cumpleaños, algo que yo sabía. Lo que encontré me hizo sentarme en el suelo ahí mismo, en el cuarto. Eran conversaciones de meses, chicas. Meses de buenos días, amor, te extraño, fotos íntimas, mensajes hablando de encuentros que pasaban mientras él me decía que estaba estudiando en la biblioteca. Había un mensaje que me marcó. Ya no veo la hora de que te deshagas de esa y podamos estar juntos de verdad. Esa era yo. Me quedé ahí, en el suelo del cuarto, sosteniendo ese celular, leyendo conversación por conversación, viendo cómo él planeaba encuentros con ella los mismos días que tenía citas conmigo, cómo nos mentía a las dos con la misma facilidad. ¿Saben qué es lo más doloroso? No era solo la traición, era darme cuenta de que me había convertido en la vida del hombre que amaba. Era descubrir que mientras yo planeaba nuestro futuro, él planeaba cómo deshacerse de mí. Lloré ahí en el suelo por unas 2 horas. Después me levanté, me bañé y lo esperé. Daniel llegó como a las 6 de la tarde. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, su celular en la mesita de centro, las conversaciones aún abiertas en la pantalla. Me miró el celular y vi en su cara que sabía que yo sabía. Cintia, ¿puedo explicarte? No necesitas, le dije. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Lo vi todo. Y entonces pasó algo que jamás esperé. En lugar de disculparse, en lugar de asumir la responsabilidad, Daniel me miró a los ojos y dijo: tú me obligaste a hacer esto. Chicas, me quedé sin palabras, literalmente sin palabras. Tú con toda esa inseguridad tuya, con esos celos, con ese pasado tuyo que nunca has podido superar. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo te pones cuando hablo con otras mujeres? ¿Cómo te pones paranoica? Seguí en silencio, tratando de procesar lo que estaba pasando. Y encima revisaste mi celular. ¿Dónde está la confianza, Cintia? ¿Dónde está el respeto por mi privacidad? Fue en ese momento que dijo la frase que me persiguió por meses. Esto es lo que pasa por andar con mujeres que ya han rodado mucho. Ustedes nunca confían de verdad. Esas palabras me pegaron como un golpe en el estómago. Se estaba refiriendo a mis relaciones anteriores, 2 noviazgos de la adolescencia y una relación de 1 año en la universidad. Cosas normales, experiencias que cualquier persona tiene. Pero ahí, en ese momento, Daniel estaba usando mi historia
mi pasado, como justificación para traicionarme, como si yo hubiera provocado eso. Y lo más aterrador fue que por un momento casi le creí. Lo que ocurrió después me persigue hasta el día de hoy. Esperaba una disculpa, tal vez una explicación, por dolorosa que fuera. Pero Daniel me miró con una frialdad que nunca antes había visto y me dijo: «Y para colmo, me has registrado el móvil. ¿Dónde está tu respeto por mi intimidad?» Siempre has sido controladora, Cynthia. Eso te pasa por salir con una chica que ha dado muchas vueltas. La última frase me golpeó como un puñetazo en las tripas. Ahí estaba él, el hombre al que amaba, utilizando mi pasado, las relaciones anteriores normales que tiene cualquiera, como justificación para engañarme. Nunca confiaste realmente en mí, continuó, convirtiéndose ahora en la víctima de la situación, con toda tu inseguridad por lo que ya habías hecho. Me sentía asfixiado, Cynthia. Necesitaba aire. Cada palabra era como una bofetada. Me estaba culpando de su traición, haciéndome creer que yo había provocado su infidelidad simplemente por existir, por tener una historia ante él. Fue allí, sentada en el frío suelo de aquel cuarto de baño, donde algo dentro de mí se rompió y paradójicamente se reconstruyó al mismo tiempo. Caían lágrimas, pero tras ellas empezaba a surgir la claridad. Daniel había dado un portazo después de culparme de su traición, dejándome sola con el peso de una culpa que no era mía. Pero en aquel silencio ensordecedor empecé a oír una voz que hacía tiempo que había sido silenciada, la mía propia. Me miré al espejo borrosa por las lágrimas y vi a una mujer que apenas reconocí, demasiado delgada, ojos apagados, hombros encorvados por el peso de una culpa que no me pertenecía. Fue entonces cuando todo empezó a cobrar sentido. Daniel no era la víctima de mis inseguridades. Él las había creado metódicamente. No estaba reaccionando ante mi pasado. Lo estaba utilizando como arma para controlarme y ahora para eximirse de la responsabilidad de haberme traicionado. Llamé a Mariana con las manos temblorosas. Vino inmediatamente, me encontró todavía en el suelo del baño y me ayudó a levantarme, literal y figuradamente. Romper con Daniel fue como arrancarme una parte de mí, pero una parte enferma que me estaba matando lentamente. Lo intentó todo para recuperarme. Lloró, suplicó, prometió cambios y cuando nada de eso funcionó, volvió a lo que mejor sabía hacer, atacarme. «Te arrepentirás», me dijo en nuestra última conversación. «Nadie más te querrá con tu equipaje. Eres mercancía dañada, Cynthia». Pero esta vez, sus palabras no encontraron su objetivo habitual. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi verdad. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Hubo días en los que estuve a punto de llamarle, momentos en los que la soledad gritaba más fuerte que mi amor propio. Había noches en las que me despertaba en mitad de la noche preguntándome si él no tenía razón, si realmente yo era demasiado para ser amada. Pero había tomado una decisión. No iba a volver a ese frío suelo. Volví a terapia. Me reencontré con amigos que había perdido por el camino. Redescubrí aficiones que Daniel me había hecho abandonar porque eran una pérdida de tiempo. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, reconstruí no solo mi autoestima, sino mi comprensión de las relaciones sanas. Aprendí a reconocer señales de alarma que antes había ignorado. Aprendí que el amor verdadero no disminuye, no controla, no castiga por el pasado. Hoy, 4 años después de aquel momento en el frío suelo del baño, miro atrás y veo no solo a una superviviente, sino a una mujer que se negó a cargar con la culpa que no era suya. He aprendido que el machismo es un monstruo con 1000 caras. A veces grita,
A veces susurra, pero siempre tiene el mismo objetivo: hacernos creer que somos menos, que merecemos menos, que nuestro valor está condicionado a la aprobación masculina. La idea de que las mujeres con un pasado son menos dignas de respeto es una construcción social tóxica que permite a los hombres justificar su comportamiento abusivo. Ninguna historia romántica anterior hace a una persona culpable de la traición que sufre. Ninguna relación pasada disminuye nuestro derecho a la fidelidad, el respeto y el amor genuino. También me di cuenta de que la culpa es la herramienta más poderosa del maltratador emocional. Cuando nos hacen creer que somos responsables del daño que nos hacen, quedamos atrapados en ciclos de autodestrucción y tolerancia de lo intolerable. Salimos de nosotros mismos para intentar arreglar algo que nunca estuvo roto en nosotros. Cuando conocí a Ricardo, 2 años después de romper con Daniel, estuve a punto de sabotearlo todo en las primeras citas. Estaba hipervigilante, esperando las señales que había aprendido a reconocer, preparada para huir a la primera señal de control o juicio. Pero Ricardo me sorprendió de una forma que no esperaba. Se interesó de verdad por mi historia. Cuando le hablé de mis relaciones anteriores, no frunció el ceño, no hizo bromas, no intentó hacerme sentir menos por haber vivido antes de conocerle. Cada persona que ha pasado por tu vida te ha traído hasta aquí, hasta mí, dijo simplemente. Estoy agradecido por tu viaje. Era la primera vez que alguien celebraba mi historia en lugar de castigarme por ella. Allí comprendí la diferencia entre un hombre inseguro que proyecta sus limitaciones en ti y un hombre maduro que se da cuenta de que todos tenemos un pasado y que éste no define nuestra valía. Si estás leyendo esto y reconoces tu propia historia en mis palabras, detente un momento y escucha. Nunca fue culpa tuya. No importa cuántas relaciones hayas tenido antes. No importan las decisiones que hayas tomado, los errores que hayas cometido, las experiencias que hayas vivido. Nada de esto justifica que te traicionen, te menosprecien, te controlen o abusen emocionalmente de ti. Tu pasado es tu baza, no tu condena. Son las experiencias que te han hecho ser quien eres hoy, y tienes derecho a que te quieran exactamente como eres, sin tener que defenderte ni disculparte por lo que has vivido. Cuando alguien utiliza tu pasado como arma contra ti, revela mucho más sobre sus inseguridades y limitaciones que sobre tu carácter. Las personas sanas no te castigan por haber existido antes que ellas. Hoy tengo una relación en la que puedo ser completamente yo misma, donde se respeta mi historia, donde mis inseguridades, porque todos las tenemos, son bienvenidas, no explotadas, donde la confianza se construye a través de la acción coherente, no a través del control y la manipulación. Pero más importante que tener una relación sana, he aprendido a tener una relación sana conmigo misma. He aprendido que mi valor no se negocia, que mi dignidad no depende de la validación de nadie, que merezco ser tratada con respeto independientemente de mi pasado. Aquel momento en el frío suelo del baño, que en aquel momento parecía mi fin, se convirtió en mi renacimiento. El dolor que sentí aquel día me enseñó lecciones que ninguna universidad podría enseñarme sobre la autoestima, sobre las relaciones tóxicas, sobre la fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Hoy trabajo como psicóloga especializada en relaciones abusivas. Veo a otras Cintias sentadas frente a mí, cargando con culpas que no son suyas, empequeñeciéndose para encajar en relaciones que las destruyen. Y a cada una de ellas le digo, nunca fue culpa tuya, la fuerza siempre ha sido vuestra. Una carta para quienes necesitan oírla.
Si en este momento te preguntas si tú no eres el problema, si tal vez tu pasado justifica realmente el trato que recibes, si deberías disculparte por ser quien eres, detente. Respira hondo y recuerda, mereces que te quieran por lo que eres, no a pesar de lo que eres. Mereces lealtad, respeto y consideración. Mereces a alguien que vea tu historia como capítulos interesantes de un libro fascinante, no como manchas que hay que perdonar. Tu pasado no es una carga que debas llevar con vergüenza. Es la prueba de que has vivido, amado, asumido riesgos y crecido. Es la prueba de tu valor para seguir intentándolo incluso después de haber sido herido. No dejes que nadie utilice tu historia en tu contra. No aceptes que te menosprecien por atreverte a existir plenamente antes de conocer a nadie. Eres íntegro, completo, valioso exactamente como eres. Si esta historia te ha conmovido, si has llegado hasta aquí, es porque de alguna manera mi historia ha resonado en ti. Quizá hayas pasado por algo parecido, quizá conozcas a alguien que lo haya hecho, o quizá simplemente reconozcas la importancia de hablar de estos temas. Compartir mi experiencia no fue fácil. Exponer mi vulnerabilidad, revivir momentos dolorosos, abrir mi corazón a desconocidos, todo esto requiere valor. Pero lo hago porque creo que nuestras historias tienen el poder de curarnos no solo a nosotras mismas, sino también a otras mujeres que necesitan oír que no están solas. Cada vez que una mujer encuentra la fuerza para abandonar una relación tóxica, cada vez que alguien reconoce que no merece ser culpada por lo que ha sufrido, cada vez que alguien comprende que su pasado no define su valía, celebramos una pequeña victoria contra los estándares sexistas que todavía intentan disminuirnos. Si mi historia te ha ayudado de alguna manera, si has sentido que no estás sola, si has encontrado la fuerza para replantearte tu propia situación, por favor, considera darle a me gusta a este video. Cuando le das a me gusta, le estás diciendo al algoritmo que un contenido como este es importante, que tiene que llegar a más gente que puede necesitar escuchar exactamente estas palabras hoy. Y si quieres continuar este viaje de autoconocimiento y empoderamiento conmigo, suscríbete al canal. Aquí hablamos abiertamente de relaciones sanas, de cómo reconocer patrones tóxicos, de amor propio, de la importancia de no cargar con culpas que no son nuestras. Cada semana te traigo nuevos contenidos para ayudarte a construir relaciones más sanas, empezando por la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video, porque tu viaje de crecimiento y sanación merece toda tu atención y cuidado. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de mi historia te ha conmovido más? ¿Has pasado alguna vez por algo parecido? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a otras mujeres que puedan estar viendo este video ahora mismo? Recuerda siempre, no estás sola. Tu historia importa. Tu valor nunca se negocia. Gracias por verlo. Gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de esta comunidad de mujeres que han decidido no aceptar menos de lo que merecen. Nos vemos en el próximo video.